Berenice winning, but when that can get Berenice winning, but when that can get Berenice winning, but when that can get Berenice winning. Más bien, doctor Rolando, cuando esté presente el expositor, me avisa para poder empezar, digamos, con toda la presentación en general. Going back again, Berenice winning, going back again, Berenice winning, going back again, Berenice winning, going back again. Berenice winning, going back again. Berenice winning, going back again. Berenice winning.
de Ayacucho, doctor Orlando Becerra Suárez, señores magistrados, servidores jurisdiccionales y administrativos, distinguido expositor, colegas y amigos que nos acompañan en esta jornada académica. Quien les saluda es Juan Pavel Valdés Roninel, servidor de la Corte desde la Oficina de Procesos Administrativos Disciplinarios, y tendré el honor de acompañarlos en la conducción de esta sesión. Sean todos cordialmente bienvenidos a este ciclo de conferencias institucionales concebido como un espacio sobre todo de formación, de reflexión, de diálogo jurídico al servicio de nuestra Corte Superior de Justicia de Ayacucho y no cuanto menos de toda la comunidad jurídica de nuestro país. Nos reúne únicamente una actividad académica que es muy importante, la necesidad de pensar con mayor rigor aquello que a veces hacemos todos los días, porque la justicia, sobre todo, no solamente se sostiene en los expedientes, en los plazos, en las resoluciones, se sostiene sobre todo en el estudio permanente, en la capacidad de no acostumbrarnos jamás a una rutina intelectual. Esta es una conversación exigente entre la norma, los hechos, la razón y la responsabilidad jurídica. Por eso, en este marco resulta especialmente significativo contar con la presencia y respaldo institucional del señor presidente de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, el doctor Orlando Becerra Suárez, cuya conducción permite impulsar estos espacios de formación académica. Por ello, invitamos al doctor Orlando, presidente de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, para que pueda brindarnos sus palabras de bienvenida. Señor presidente, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, Pavel. Bueno, en primer lugar, debo agradecer a nuestro ilustre invitado y amigo, René, quien con bastante predisposición ha aceptado la invitación para compartir con toda la comunidad de la Corte y con los amigos que se han conectado un tema muy importante, de mucha relevancia, pero que, como lo describimos en la página de nuestra Corte, poco abordado, no solamente en el Perú, sino creo que a lo largo de Latinoamérica, donde se aplican las convenciones probatorias. Las convenciones probatorias son figuras procesales que optimizan el proceso, ¿no? Permiten disminuir, en todo caso, el debate probatorio, porque son proposiciones fácticas respecto de las cuales las partes convienen, están de acuerdo, no discrepan. Sin embargo, la pregunta es, ¿siempre una convención probatoria o el contenido de la proposición fáctica, yo prefiero no hablar de hechos, sino de las proposiciones fácticas, de verdad describen la realidad tal cual las partes convienen? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué es importante esto? Porque el proceso penal, en particular, tiene como propósito la averiguación de la verdad. No hay decisión más justa que aquella que se corresponde con la realidad, ¿no? O sea, hay un diálogo entre epistemología y axiología. Están íntimamente vinculadas estas disciplinas en la actividad jurisdiccional. Por lo tanto, lo ideal es que una decisión judicial se corresponda con la realidad. Es decir, que se condene a quien en los hechos cometió un ilícito penal y se absuelva a quien no lo hizo o, habiéndolo realizado, concurren algunos argumentos de justificación. Entonces nos preguntamos si las convenciones probatorias, ¿no?, coadyuvan o permiten en igual medida, si fuesen sometidos a debate, fuesen sometidas a debate esas proposiciones fácticas al final de la decisión, o nos corremos el riesgo de que en ese acuerdo, en esa convención, haya algún dato no necesariamente que se corresponda con el mundo o con la realidad. Este tema va a ser abordado, como les cité, por nuestro querido amigo René Uribe, un gran amigo mío, con quien tenemos algo en común, haber realizado el máster en razonamiento probatorio, desde luego, en momentos distintos, pero el interés por el razonamiento probatorio, por la prueba, por la justificación, por la epistemología, nos
ha conllevado a tener una gran y profunda amistad. René, te agradezco por esa predisposición, por por robarte el tiempo valioso que tú estás dedicando ahora a la cátedra. Les comento, René, ya van a dar lectura, Pavel. René ha sido un excelente magistrado en México, bueno, y actualmente es un conspicuo académico e investigador universitario. Entonces, espero que, bueno, estoy seguro que a todos los amigos les va a gustar, esperamos que les guste la ponencia sobre las cuestiones probatorias, un aporte desde México. ¿Qué cuestiones nos están aportando desde la doctrina, desde la jurisprudencia mexicana, que podemos nosotros aquí en nuestra corte en Ayacucho y bueno, pues en todo nuestro sistema jurídico procesal penal, poder tomar o aplicar estos criterios, digamos, que son importantes, diríamos, para la dimensión justificativa del razonamiento probatorio y, por tanto, de la legitimación de las decisiones judiciales. René, gracias por aceptar, y bueno, y a todos los amigos que están conectados, igualmente gracias por haberse tomado la molestia de ingresar a la página de Zoom para, bueno, escuchar a nuestro invitado sobre un tema particularmente interesante desde mi punto de vista, y espero que también lo sea desde el punto de vista de ustedes. Abel, adelante. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, señor presidente, por sus palabras de inicio a esta jornada académica. Antes de dar inicio con la exposición, recordamos a los participantes que podrán formular sus preguntas a través del chat en la sala. Al finalizar la ponencia, trasladaremos algunas de ellas al expositor, procurando, eso sí, que sean concretas, pertinentes y vinculadas al tema desarrollado. Asimismo, solicitamos mantener los micrófonos apagados durante la exposición a fin de garantizar adecuado desarrollo de esta sesión. A continuación tenemos el honor de presentar al expositor de esta jornada, el doctor Alfredo René Uribes Manríquez, jurista, académico y magistrado mexicano de reconocida trayectoria en el campo del derecho penal, el derecho procesal penal, la ejecución penal y el razonamiento probatorio. El doctor Uribe es abogado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y cuenta con una sólida formación de posgrado en prestigiosas universidades europeas y latinoamericanas, entre ellas la Universidad de Salamanca, la Universidad de Girona, la Universidad de Génova, la Universidad de Valladolid y la Universidad de Gotinga en Alemania. En el ámbito jurisdiccional, él ha ejercido importantes responsabilidades como magistrado, como juez de ejecución en sanciones penales y magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo en México. Asimismo, ha desarrollado una amplia labor académica como docente, como investigador, autor de publicaciones especializadas y ponente en programas de formación judicial y universitaria en México y en América Latina. Actualmente se desempeña como profesor titular a tiempo completo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, manteniendo una intensa actividad académica vinculada al estudio de la prueba, de la ejecución penal, del sistema anticorrupción y de las responsabilidades administrativas. Su presencia nos ofrece sobre todo la posibilidad de escuchar a un jurista que ha pensado el derecho desde múltiples perspectivas, desde varios territorios, la judicatura por un lado, la academia y la práctica institucional, y eso no es menor, porque estas ideas jurídicas verdaderamente valiosas son aquellas que resisten sobre todo el tránsito del aula al expediente, de la teoría a la decisión, de la reflexión a la responsabilidad. Con ese importante recorrido damos la más cordial de las bienvenidas al doctor Alfredo René Uribe Manríquez. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Tiene usted el uso de la palabra para su exposición. Muchas gracias, Pavel, por la amable presentación. Agradezco a la Corte Superior la invitación y la posibilidad de estar el día de hoy con ustedes. Al presidente de la Corte Superior, el doctor Orlando Becerra Suárez, que además me distingue, y como él ya mismo lo dijo, con su amistad. Desde hace algunos años los intereses académicos nos unieron, nos hermanaron, y pues nos hemos encontrado en diversos foros, hemos compartido diversos foros, siempre en torno a una taza de café o a una buena cerveza, discutimos estos temas, y bueno, pues a mí la verdad es que, y debo de decirlo, y lo digo de verdad con toda honestidad, a mí me parece
que el doctor Orlando es uno de los estudiosos más serios y más comprometidos con el tema del razonamiento probatorio. Siempre cuando sube algún post o algo, siempre, oye, ¿de dónde? Pásame el libro, dime qué libro estás leyendo, porque siempre nos invita a esto. Y cuando me dio el honor de invitarme a poder participar en esta sesión con ustedes, la verdad es que sin dudarlo, le dije que sí, le dije, siempre para ti es un sí, y bueno, pues afortunadamente los temas de agenda nos lo permitieron. Y entrando en materia y hechos los agradecimientos correspondientes, pues me gustaría hacer, yo le llamaría o lo identificaría como una provocación, ¿sí? Y es una provocación que surge de esta oportunidad que la vida me dio de poder ser no solamente teórico y profesor de derecho, sino también un practicante del derecho, ¿no? Yo en mi vida como abogado, no solamente ocupé cargos en la judicatura, sino también fui fiscal. Fui fiscal 10 años, he sido defensor en algunos momentos, como yo que calculo unos 7, 8 años, ¿no? Actualmente retomé también la actividad como asesor y como abogado postulante. Y estas reflexiones, que si bien buscan ser provocativas y tienen un alto contenido teórico, creo que también pretenden en esa provocación lograr un efecto práctico o una vocación práctica, que a mí me gustaría que se dimensionara. ¿Por qué? Porque en la toma de decisiones, un punto importante son las convenciones o los acuerdos probatorios. Pero me parece que ha habido un enfoque erróneo en la práctica y la utilización de estos acuerdos probatorios que quita de las manos esa responsabilidad de la toma de decisión sobre hechos relevantes en un proceso al juez, dejando totalmente y al libre arbitrio de las partes esta toma de decisiones, que es lo que voy a tratar de justificar el día de hoy dentro de este tiempo con el que cuento, ¿no? Entonces, piénsenlo como que es una clave crítica y unas reflexiones desde el derecho procesal penal mexicano, pero que, digamos, nuestras tradiciones jurídicas logran una unidad de sentido, ¿no? Por lo tanto, creo que no me desfasaría mucho al hablar de México, al entender los mismos problemas que tenemos. Y entonces mi intención es hacer una reflexión crítica sobre la valoración de los acuerdos probatorios, ¿sí? Evidentemente haré referencia al marco jurídico mexicano, pero solamente lo dejaré como una mera referencia para que cada quien desde nuestro margen lo podamos adecuar a nuestras realidades, ¿no? La tesis que yo propongo discutir es sencilla en su formulación, como ustedes lo van a ver, pero es compleja en las implicaciones que lleva aparejadas. Pensando en que los acuerdos probatorios pueden ser una herramienta útil para racionalizar el juicio penal, pero también generan, desde mi perspectiva, riesgos epistémicos y de garantías que pueden desnaturalizar el modelo acusatorio si no son adecuadamente controlados por los jueces. ¿Y por qué hablar a manera de introducción de acuerdos probatorios? Miren, en casi todos los sistemas penales contemporáneos de corte acusatorio, observamos dos grandes tendencias. Primero, la búsqueda de eficiencia procesal y segundo, la expansión de mecanismos negociados como una de las grandes características que tienen estos modelos acusatorios. Los acuerdos probatorios los podemos inscribir en este segundo fenómeno, es decir, en la expansión de mecanismos negociados. En su concepción original, estos son, llamémosle, formas de simplificar el juicio, centrándolo en los hechos verdaderamente controvertidos. Pero al igual que pasó, por ejemplo, con los acuerdos de no persecución, con la colaboración premiada o con los plea bargains norteamericanos, los acuerdos probatorios tienen una capacidad expansiva que puede mover el sistema hacia espacios no previstos originalmente por los legisladores en nuestros respectivos países. Desde mi punto de vista, México es un caso particularmente útil para poder observar cómo esta figura puede aportar claridad y simplificación en determinados supuestos, pero también cómo se puede generar diversas problemáticas que vale la pena analizar
antes de que se consoliden en otros sistemas o en nuestros propios sistemas tomen un mayor valor estas prácticas que hemos generado para hablar de esto. Si nosotros nos preguntamos, ¿qué son y para qué sirven los acuerdos probatorios? En México, los acuerdos probatorios están regulados por los artículos 344 a 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que viene de una reforma constitucional al sistema de justicia penal de junio del año 2008. El concepto, digamos, es claro, ¿no? ¿De qué se tratan estos acuerdos probatorios o convenciones probatorias? Pues son consensos entre la acusación y la defensa sobre hechos que ninguna de las partes disputará en juicio en la audiencia correspondiente. Su efecto natural es la exención de pruebas respecto a estos hechos. Como no tenemos una problemática respecto a estos hechos que vamos a tener por probados, la convención probatoria o el acuerdo probatorio, digamos que elimina la necesidad o la posibilidad de prueba respecto de estos hechos porque nadie los discute y por lo tanto se tienen por probados. Hasta ahí yo creo que esta figura nos puede parecer inocua. La ecuación es simple. Si nadie pelea un hecho, no tiene sentido colmar el juicio de pruebas sobre él. Aquí hay principios que se encuentran en estas convenciones o acuerdos probatorios, como son los principios de economía procesal y el de concentración del debate. El principio de economía procesal que además, a decir digamos, de los primeros impulsores del modelo acusatorio en Latinoamérica, nos decía que este era uno de los puntos más importantes y más relevantes, pensar en términos de economía procesal. Pero aquí tenemos un problema y ha surgido un problema, que sobre el principio de economía procesal hay muy poco escrito, hay muy poco explorado y muy poco desarrollado. Y esto a mí me parece significativo de las problemáticas que vamos a verificar el día de hoy. Pero detrás de este aparente minimalismo, hay preguntas críticas que nos podemos hacer. Primero, ¿qué significa exactamente que un hecho no sea controvertido? ¿No? ¿Qué quiere decir en realidad que un hecho no sea controvertido? ¿Que al no ser controvertido es cierto? No, y esto ya lo adelantaba el doctor Orlando, ¿eh? No. Que no sea controvertido no quiere decir que se tenga por probado o que en los términos que las partes lo están planteando sea adecuado o que sea, lo voy a decir en estos términos, ¿no? Verdadero. Y un segundo punto desde el punto de vista procesal y pragmático. Basta que no haya objeción para que el juez esté obligado a aceptarlo sin más. Porque eso es lo que está pasando, ¿eh? Hay convenciones o acuerdos probatorios, los jueces ya no nos inmiscuimos porque eso es cuestión de las partes. No, porque el que toma la decisión a partir de hechos que se tienen por probados son los jueces. Y una última pregunta. La ausencia de controversia entre las partes ¿no elimina la necesidad de evaluar su racionalidad dentro de la teoría del caso? Si no hay controversia, damos por clara, por entendida y por acreditada la teoría del caso y la racionalidad de la teoría del caso de las partes. Y yo creo que a partir de estas tres preguntas es que nosotros nos encontramos con la dimensión realmente sustantiva de este problema y del problema que yo les planteo. Porque entonces tendremos que enfocarnos y tendremos que ir ahora a un problema epistémico, al problema epistémico de la verdad negociada. Porque debemos entender, y partimos, o al menos yo parto, de que los jueces tienen un rol epistémico. Y la primera dificultad entonces, con esta problemática que yo les he anunciado y estas preguntas que yo he hecho, pues claro, tendríamos que decir, el primer problema que surge es el rol epistémico del juez. Partiendo de que si el juicio es un procedimiento orientado a la verdad, una verdad por correspondencia, claro, yo partiré de que
muchos de nosotros admite la verdad por correspondencia. Uh-huh. Y además, construida esta verdad por correspondencia conforme a reglas, entendiendo el proceso como un método, el proceso es método. Uh-huh. Entonces, tendremos que decir que cualquier mecanismo que permita sustituir la prueba por acuerdo debe de ser, desde mi punto de vista, cuidadosamente vigilado. Uh-huh. Porque muchas veces, ¿no? Y en México esto yo lo he visto mucho en la práctica, ¿no? La fiscalía y la defensa acuerdan hechos que son en realidad estructurales para la imputación. ¿No? Elementos del tipo, circunstancias de modo, tiempo y lugar, o cuestiones vinculadas directamente al nexo causal. Y cuando esto ocurre, que llegamos a convenciones o acuerdos probatorios derivados de elementos del tipo, circunstancias de modo, tiempo y lugar, o de cuestiones vinculadas al nexo causal, el acuerdo entonces, cuando esto se hace, deja de ser una herramienta de simplificación y pasa a ser un atajo epistémico, ¿eh? No está simplificando, está evitando y está generando un atajo epistémico. Porque las partes, movidas por incentivos estratégicos, pueden sustituir la exigencia de prueba por convenios que pueden modificar la narrativa del caso y que, si no son adecuadamente controlados, pueden afectar la calidad y objetivos epistémicos del proceso. Entonces, ojo y cuidado. Al momento de nosotros analizar la posibilidad de generar convenciones o acuerdos probatorios, tenemos que fijarnos en la calidad epistémica que le aportan al proceso estos acuerdos o convenciones probatorias. Porque aquí surge, desde mi perspectiva, una pregunta fundamental que todos nos tenemos que hacer. ¿Puede el juez aceptar un acuerdo probatorio sin revisar su compatibilidad con el resto de la evidencia? Si lo entendemos como un atajo, la respuesta sería sí. Pero si lo pensamos como una herramienta epistémica, creo que sí deberíamos de comenzar a pensarlo, ¿no? El hecho de que las partes sostengan ante un juez que han realizado convenciones o acuerdos probatorios es suficiente para que el juez se deje de preocupar por la calidad epistémica del material de convicción con el que cuenta. ¿Y por qué hablo de material de convicción? Porque muchos dirían, claro, muchos de los que nos hemos formado en Girona dirían, oye, pero es que no se trata de generar convicción, ¿no? En el ánimo del juez, porque es una perspectiva meramente subjetiva y te alejarías de un parámetro de racionalidad. El problema que yo tengo, y por qué hablo en términos de convicción, es que el Código Nacional de Procedimientos Penales mexicano y la Constitución mexicana establecen que para poder condenar a una persona, el tribunal debió haber llegado a la convicción de su culpabilidad. Entonces yo estoy hablando en términos normativos. Otro problema, que sería motivo de otra charla, de otra reunión, que me llevaría incluso hasta mucho más tiempo, es el contenido y la propuesta que yo hago de cómo entender la convicción en términos planteados por la norma mexicana, ¿no? Yo he sostenido, esto lo digo solamente al margen, yo sostengo que debemos de generar convenciones probatorias para superar el problema que implicaría desde el análisis de la subjetividad hablar de convicción. O sea, no hablo de convicción en términos subjetivos, sino hablo de convicción en términos de una convención lingüística. Y las convenciones lingüísticas nos ayudan a superar estas problemáticas que encontramos. Uh-huh. Entonces, a esta pregunta de ¿puede el juez aceptar un acuerdo probatorio sin revisar la compatibilidad con el resto de la evidencia? Mi respuesta, como ya se las había adelantado, es no. En México, la doctrina más crítica ha insistido en que el juez debe de realizar un control epistémico mínimo. Es decir, verificar que el hecho acordado sea coherente, no contradictorio y racionalmente aceptable dentro de la teoría del caso. No se trata de una sustitución del juez a las partes, sino que se preserve la estructura racional del juicio. Si el hecho acordado vulnera esta coherencia,
el acuerdo debe de ser rechazado. Pero hay un problema, que el artículo 345, por eso es que digo la doctrina crítica, ¿no? El artículo 345 solamente establecen que respecto a los acuerdos probatorios sometidos por las partes a conocimiento del juez existan datos o registros que sustenten el mismo. Por lo tanto, muchos jueces y muchas partes procesales lo han entendido como un mero ejercicio de referirle al juez. Existe un registro en donde se obtiene esta información o existe un dato en donde se obtiene esta información. Y los jueces, ¿qué hacen? Descargan ese estrés epistémico que de pronto tenemos, de decir, bueno, está sometido a las partes, queda responsabilidad de las partes, y como me están manifestando que sí existe un documento registro, con eso me basta. Pero yo considero que debemos de hacer un análisis epistémico de congruencia y de coherencia de las hipótesis. Ese es el problema epistémico, ¿no? Y ya les anuncié las problemáticas de este problema de carácter epistémico. Pero viene otro problema, ¿sí? Que es el problema de carácter normativo. Y yo lo vinculo directamente con la figura de la presunción de inocencia. Miren, si nosotros partimos esencialmente de que la presunción de inocencia, dentro de otras cuestiones más, implica que la carga de la prueba recae sobre el órgano acusador o la fiscalía, y además, el siguiente supuesto o la siguiente implicación es que el acusado no tiene obligación de colaborar con su propia incriminación, tanto es que tenemos un principio de no autoincriminación. Cuando un imputado acepta un acuerdo probatorio sobre hechos esenciales, por ejemplo, no sé, su presencia en el lugar de los hechos, ¿no? O la existencia de la conducta básica, estamos, yo creo, frente a un terreno delicado y que no lo tenemos que pensar muy bien. Porque tendríamos que preguntarnos, ¿no está renunciando en cierto modo a su derecho a exigir que la fiscalía pruebe esos elementos? Claro, podría plantearse como un tema de estrategia, pero yo me refiero a un problema, este segundo problema que yo planteo es un problema normativo oponible frente a la presunción de inocencia. Algunos órganos federales en México, ¿no?, han insistido en que la renuncia del imputado no anula la obligación estatal de probar la acusación o descarga al Estado de probar su acusación, ¿no? ¿Por qué? Pues porque evidentemente los acuerdos probatorios tienen límites materiales. No pueden versar sobre hechos esenciales del tipo, no pueden suplir la falta de prueba del Ministerio Público y además no pueden utilizarse para convalidar prácticas de investigación deficientes, ¿no? Digamos, son límites materiales que tienen los acuerdos probatorios. Sin embargo, y aquí el problema en la práctica judicial mexicana es que sí se admiten acuerdos de este tipo. Claro, como se trata de una decisión estratégica de las partes en donde pretenden obtener una ventaja, como reducir la duración del juicio o evitar litigios complejos, ¿no?, es que se ha permitido hacer, restándole calidad, acuerdos de este tipo sobre elementos esenciales del tipo, sobre falta de prueba o sobre convalidar prácticas de investigación deficientes. Y aquí viene a colación siempre, y cuando digo esto, ¿no?, siempre viene a la mente un querido profesor, fue mi profesor hace muchos años, cuando hice el doctorado en Sevilla, ¿no?, Winfried Hassemer, que fue vicepresidente del Tribunal Constitucional alemán y gran criminólogo, gran teórico del derecho penal y también del procesal penal. Y hay una frase que tenía bien clara y desde que yo lo conocí y tuve la oportunidad de estudiar con él se me quedó muy clara. Y dice, a ver, este tipo de acuerdos son tanta oportunidad a la que se pueda llegar a costa de la legalidad y del sacrificio de derechos.
Por eso es que hablo de esta problemática y por eso es que me llama poderosamente la atención el cómo debemos trabajar estos acuerdos o convenciones probatorias. Y aquí a mí me parece que es uno de los puntos donde la experiencia mexicana puede servir de advertencia para otros contextos, como es el peruano en este caso, ¿no? Cuando el sistema abre la puerta a prácticas negociadas sin límites claros, estas prácticas tienden a expandirse. Y claro, hay un sacrificio de la legalidad y del derecho en los términos que lo planteaba el profesor Winfried Hassemer. Entonces, claro, las convenciones probatorias, la colaboración premiada en Brasil, ¿no? Y estos acuerdos probatorios pues, son ejemplos paradigmáticos de este tipo de cuestiones. Y ahora, hay una cuestión también que a mí me parece importante de verificar y de comentar aquí. Claro, yo sé que el tiempo es breve, tenemos 1 hora, ¿no? Así que voy a tratar de ajustarme al tiempo, pero miren, yo siempre hago referencia a una frase de las cartas del infierno de Montesquieu, en donde Montesquieu decía, miren, yo siempre digo las cosas, propongo las cosas y escribo las cosas para que alguien con más talento que yo las pueda llevar a mejor puerto. Y esa es la intención de hacer estos planteamientos, ¿no? Y de dejar estas dudas y de prender esos focos para tener atención y para empezar a generar buenas prácticas y, ¿por qué no?, también una mejor teoría respecto a estas cuestiones que es muy escasa, ¿no? Y viene un punto importante también dentro de mi discurso, para darle coherencia a mi discurso, que es entender al juez como garante epistémico y normativo. Porque desde mi perspectiva, la conclusión inmediata a la que podemos llegar es que los acuerdos probatorios o convenciones probatorias requieren una valoración judicial sólida. Y eso es lo que estamos evitando hacer los jueces. Porque no basta con que los jueces estén de acuerdo. Si las partes están de acuerdo con algo, el juez no es un mero certificador de consensos. Y esto es lo que a mí me interesa que todos tengamos en mente. No basta con que las partes estén de acuerdo. El juez es un garante epistémico y un garante de derechos. Y por eso no nada más lo tenemos que convertir, como tristemente en la realidad está pasando, en un certificador de consenso. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Me dicen que hay documentos al respecto? Sí. Muy bien, entonces yo no me preocupo epistémicamente ni normativamente de nada más. Y ahí es el verdadero enfoque que yo sugiero que empecemos a tener. Esta garantía epistémica y normativa que nos significa el juez. Porque si no, ¿a qué podríamos llegar, mis queridos amigos y amigas? Podríamos llegar a decir, miren, tenemos aquí un convenio entre las partes, no es necesario ir al juez porque además por economía procesal, ¿para qué gastamos en jueces y ponemos o echamos a andar la maquinaria judicial? Hemos llegado al acuerdo, decimos que estamos con convenciones probatorias, entonces se acabó el asunto. Ya nada más, juez, resuélvelo. Claro, esto es una visión fantasmagórica que tendríamos que evitar y a la que no queremos llegar. Por eso es que yo propongo 4 criterios que nos podrían servir para una discusión desde nuestro propio margen más amplia, ¿no? Y que podríamos desarrollar, repensar y trabajar para generar mejores prácticas y una mayor utilidad y cercanía con la verdad en los términos que yo lo he expuesto aquí, ¿no? Con la verdad de acuerdo a nuestro margen. Un primer criterio que considero importante y relevante para todos nosotros es un criterio que lleve el control de legalidad y límites materiales. ¿A qué me refiero con este control de legalidad y los límites materiales? Que el juez debe verificar que el acuerdo no verse sobre hechos esenciales que comprometan la estructura constitucional del proceso penal. Si un hecho, ¿no?, para tratar de ser más claro, si un hecho es indispensable para fundamentar la imputación, no puede ser objeto de acuerdo. Por las razones normativas, ¿no?,
y del principio de presunción de inocencia que mencionaba. Adelante. Ese es el primero, control de legalidad y límites materiales. Claros, ciertos y que permita a las partes, ¿sí?, contar con seguridad y certeza jurídica. El segundo, ¿sí?, es el control epistémico. ¿A qué me refiero con que debe de existir un control epistémico? El control epistémico al que refiero es que el hecho acordado debe de ser coherente con el resto del caso. Claro, porque se trata de generar, ¿sí?, calidad epistémica. Entonces el juez debe preguntarse, ¿es compatible con la teoría del caso acusatoria el acuerdo? ¿Es compatible con la defensiva? ¿El acuerdo no genera contradicciones internas con el caso? Porque si genera inconsistencias, el acuerdo debe rechazarse. Pero ojo, aquí es donde yo me alejo de la práctica cotidiana que estamos haciendo, en donde basta con el acuerdo y de que manifiesten que hay documentos, datos o registros que permiten corroborar el acuerdo, y lo digo entrecomillado, y no nos fijamos en el control epistémico. Porque claro, la consecuencia de este segundo abordaje que yo propongo de control epistémico es que si hay inconsistencias, el acuerdo debe de ser rechazado. Y en la práctica, como juez, yo lo llegué a hacer, ¿eh? Yo lo llegué a hacer. ¿Por qué? Porque eran contradictorios los planteamientos con lo que me ofertaban las partes, además de que hacían interpretaciones groseras del documento, dato, registro, para poderlo adecuar al acuerdo probatorio. Y esto me lleva a una cuestión importante. A ver, si dentro de la visión de la valoración racional de la prueba, la escuela Gironi, decimos que hay 3 momentos de la prueba, ¿no? La conformación de los elementos, la valoración y la toma de decisión. Lo que yo propongo es repensar los acuerdos probatorios y las convenciones probatorias para decir que una cosa es el sometimiento de las partes del acuerdo a la revisión del juez y otra cosa es la valoración que se haga. Porque ¿qué he sostenido? Y lo llegué a hacer en la audiencia. Sí, ustedes llegaron a convenciones probatorias y yo analicé que prima facie, ¿sí?, tuvieran, ¿sí?, una correspondencia con documentos, datos o registros en términos de la ley. Pero la valorización implica verificar que sea compatible con la teoría de las partes, que no genere contradicciones internas. Y eso entra en el terreno, desde mi perspectiva, de la valoración. Y con eso, ¿qué trato? Trato de darle congruencia con el discurso que hemos asumido, los que nos hemos formado en Girona, de los 3 momentos de la prueba de los que habla el profesor Ferrer, ¿no? Claro que hay opiniones como las de Daniel González Lagier que dicen, bueno, es que en realidad la toma de decisión va implícito en la valoración y hay una discusión en ese sentido, pero bueno, independientemente, ¿qué quería yo dejar constancia de que en dónde queda la valoración de esta información? Porque es información. Que las partes dicen, no tenemos mayor inconveniente en que exista esta información o dar por sentada esta información, muy bien, está muy claro, pero eso se debe de valorar. Y por eso es que yo propongo como segundo elemento el control epistémico. El tercer elemento que yo propongo es el control de la voluntariedad. ¿Por qué? Porque la voluntariedad no es un trámite. En México, en la realidad que yo tengo, hemos visto, por ejemplo, que en ocasiones el imputado acepta acuerdos por presión, por miedo o incluso por incomprensión, ¿eh? Que el abogado solamente se limita a decir, mira, tú todo lo que te pregunta el juez di que sí, que estás de acuerdo y no hay problema. No. Creo que aquí el juez debe de tener esa función del control de la voluntariedad. ¿Y qué debe de hacer? Asegurarse de que la decisión sea libre e informada y que además la defensa justifique razonablemente su conveniencia, ¿eh? Hay que generar controles, no convertirnos en meros gestores, como yo les decía hace unos momentos. Y el cuarto parámetro que yo propongo para este análisis es el control de racionalidad procesal. ¿A qué me refiero con este control de racionalidad procesal? Pues que el acuerdo debe mejorar la eficiencia del juicio, no sustituir su esencia.
Es un instrumento de mejora de la eficiencia del juicio, pero no sustituir. Y también dentro de este control de racionalidad procesal, si un acuerdo elimina el debate sobre hechos esenciales, no está simplificando el proceso. Lo que está haciendo es distorsionarlo, que es muy distinto. Entonces, si nos damos cuenta, ¿no? Y comenzamos a pensar en cómo hacer que estos acuerdos o convenciones sean una buena herramienta epistémica y una buena herramienta procesal, y lo pensamos como una herramienta procesal, no como la huida más fácil y más económica a conocer los asuntos y a resolver los asuntos, a mí me parece que tiene esta propuesta que yo hago, puede tener alguna capacidad de rendimiento en nuestras prácticas cotidianas, ¿no? Y para ir cerrando y abrir el periodo de preguntas y respuestas, permítanme subrayar 5 lecciones que considero relevantes que México, o yo considero que desde México podemos dar a mi querido Perú. Primero, que los acuerdos probatorios o convenciones probatorias tienden a expandirse. Y esto me lleva a decir, si no hay límites claros, terminan utilizándose para suplir déficits probatorios. Y estaríamos desvirtuando el objetivo principal. Segunda lección, la negociación no puede sustituir la carga de la prueba. Esto es especialmente relevante en nuestros sistemas donde la negociación procesal ha mostrado tendencias expansivas, como ya lo he dicho anteriormente. Tercer punto, la transparencia judicial es indispensable. ¿Y esto qué implica? En México, yo que he visto desde mi realidad, que muchas resoluciones sobre acuerdos probatorios no son, o son, mejor dicho, inmotivadas. No son motivadas. Porque la motivación debe explicar por qué el hecho acordado es racionalmente aceptable y no lo estamos haciendo. Las partes llegaron a un acuerdo, convención probatoria establecido con tal y manifestaron que tenía sustento probatorio en tal dato, registro, documento, y con eso basta. No, eso no es motivación. Estamos incumpliendo con la función de motivación con estas suplencias que hacemos con los acuerdos. Cuarto, los incentivos estratégicos de las partes pueden crear verdades procesales artificiales. ¿A qué me refiero? Cuando las fiscalías están saturadas de trabajo y comienzan a pactar hechos para evitar litigios complicados, ¿no? Y aquí, ¿qué generamos? No una verdad, no la verdad en términos de correspondencia de la que tanto hablamos, sino entrecomillado, lo digo, porque además no existe la verdad procesal, ¿no? Pero verdades procesales artificiales, claro. ¿Para qué? Para evitar litigios, para evitar trabajo. Y quinta lección. La valoración judicial debe incluir una perspectiva garantista y epistémica simultáneamente. ¿A qué voy? Ni el garantismo exacerbado, ni el eficientismo puro ofrecen soluciones adecuadas. Lo que tenemos que hacer, y esa es la base de la propuesta que yo hago el día de hoy con ustedes, es que necesitamos epistemología judicial aplicada. Y por eso es que yo propongo este cambio de mirada y prácticas diferenciadas de los acuerdos o convenciones probatorias. Y para cerrar, me gustaría cerrar con una idea que considero central para todo esto. El sistema acusatorio no se define por la presencia de técnicas negociadas, sino que se define el proceso acusatorio por la calidad de los controles que evitan que estas técnicas se vuelvan instrumentos de opacidad expansiva. Los acuerdos, y esto sí no lo podemos hacer negar, o convenciones probatorias pueden ser muy valiosos. Permiten concentrar el debate,
acotar la prueba y hacer del juicio un espacio más claro y preciso. Pero también pueden, si no se controlan adecuadamente, convertirse en atajos que sacrifican la búsqueda racional de la verdad, que distorsionan el principio acusatorio y que generan una verdad artificial. La experiencia mexicana que yo el día de hoy, o desde la que yo planteo las cuestiones el día de hoy, ¿no? Muestra virtudes y riesgos, como cualquier experiencia de cualquier parte del mundo puede ser. Entonces, mi invitación, mis queridos amigos y amigas, es a debatir con anticipación, con mirada comparada y con con rigor epistémico, cómo incorporar buenas prácticas y un análisis de esta figura, evitando la reproducción en nuestra región de malas prácticas. Y yo con esto cerraría mi intervención, agradeciéndoles a todos la atención y la posibilidad que me han dado de venir a exponer estas ideas para todos ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su valiosa exposición. Antes de pasar a la ronda de preguntas, la Corte quiere hacer un pequeño reconocimiento, esperando de que sea de su agrado, un pequeño reconocimiento a esta exposición a través de la presidencia. Ha considerado pertinente su especial a usted en esta Masterclass Internacional de Razonamiento Probatorio, desarrollada con el tema de análisis y valoración de las convenciones probatorias, una perspectiva desde México. Este pequeño certificado, pues, esperemos que le reconozca realmente la apuesta que ha podido hacer por nosotros en este momento. Además, también tenemos para poder presentarle una resolución administrativa, una resolución de presidencia que reconoce también su apoyo en este sentido. Si me da la venia, podré, por favor, leer la última parte, la pequeña parte de se resuelve. Muchas gracias. Artículo primero, expresar el agradecimiento y reconocimiento institucional al señor Dr. Alfredo René Uribe Manríquez por su participación en la calidad de ponente en el ciclo de la Masterclass de Razonamiento Probatorio con el tema titulado Análisis y Valoración de las Convenciones Probatorias, una perspectiva desde México, bajo la modalidad virtual realizada el 2 de junio del 2026 en la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. Doctor, habiendo esto, vamos a pasar a la ronda de preguntas, esperando de que puedan participar nuestros compañeros aquí presentes para poder, digamos, dilucidar algunos temas que hayan podido estar en el aire con respecto a esta exposición. Doctor Orlando, no sé si tendrá, digamos, alguna pregunta. Aquí los presentes también alguna pregunta con respecto a esto. Muchas gracias. Ya, deja de presentarla. Primero retira la presentación. A ver, la presentación. ¿Puedes? Ya, gracias. Hay que invitar a los amigos que están presentes, si tienen preguntas, comentarios, casos que pueden ser trasladados para un análisis por parte de nuestro amigo René. Bueno, creo que fui muy claro, entonces. Sí, René, te quería Buenas preguntar noches. unos temas. Adelante, adelante. Por favor, levante la mano y identifíquese. Sí, no tengo para Diga, levantar la mano. doctor pero Cacho. buenas noches con todos. Que hablas, juez superior de las primeras salas penales de apelaciones, pero más trabajando al juzgado de investigación preparatoria. Felicitar por su excelente ponencia. En efecto, se ha abordado un tema muy importante. Usted sabrá, como todos los jueces, como ustedes también, entiendo, con la recargada labor
cuando recibimos la solicitud de terminación anticipada, acuerdos para una terminación anticipada, por ejemplo, en un proceso inmediato, como ustedes sabrán, hay que emitir la resolución en audiencia. Tenemos una maratón de audiencias, de procesos inmediatos, ¿no? Entonces, y yo considero es importante, en efecto, hacer ese control. Nosotros ya tenemos un parámetro, lineamientos ya de la Corte Suprema en ese sentido. Tenemos que hacer el control de legalidad, racionalidad, proporcionalidad del acuerdo. En esa perspectiva y en la práctica se me han presentado varios casos. Uno de los casos era de que en efecto se presenta el acuerdo, pero no había un sustento probatorio. En consecuencia, incluso en un caso, al extremo de absolver, ¿no? Entonces, hay esa posibilidad de absolver frente a un acuerdo de las partes para una condena, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero si no hay sustento probatorio, bajo su perspectiva, se podría efectuar ese control. Otro control, por ejemplo, era de que viene el acuerdo a hacer control de legalidad de la determinación de la pena y no era legal. Por ejemplo, la pena que se había acordado era una pena mínima. En consecuencia, pero estamos, o sea, abocados a votar los casos, no resolver ya de una vez los casos. Y se le plantea el debate en audiencia, ¿no? Se le dice que hay un problema de la determinación de la pena. La pena se puede reformular, se puede arribar a una reformulación de la pena, en audiencia se corre el traslado a las partes y se llevan a un acuerdo. ¿Es posible aprobar ese acuerdo? ¿O ya desaprobamos definitivamente y ya que siga la carga procesal, que siga el proceso y esperar pues una sentencia después? Esas serían las preguntas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor, por las preguntas muy pertinentes. Claro, yo partiendo de las recomendaciones que hacía, no solamente hablaba de un control epistémico, sino un control de legalidad, ¿no? Y partiendo de ese control de legalidad que yo propongo, o del que yo hablaba ahora como estos puntos de reflexión y de provocación, justamente me interesaba provocar esto, es que ya no podrían solventarse las cuestiones cuando los acuerdos ya fueron analizados y, lo voy a decir entrecomillado, ¿no? Valorados. Porque si no, ¿qué estaríamos generando? Un sistema que de todas maneras busca huir de la solución del asunto, ¿no? Y sería, te voy a dar tantas oportunidades como errores cometas al momento de plantear los acuerdos o cuando haya problemas epistémicos o normativos de los acuerdos. Y creo que con eso ya sé, uno, la seguridad y certeza jurídica estaría vulnerada para las partes, ¿sí? Evidentemente, los órganos jurisdiccionales, y también no parto de desconocer la cantidad de trabajo que tenemos, ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, yo como juez de ejecución, yo tenía alrededor yo llegué a tener 4,000 carpetas de ejecución. Yo era el juez de ejecución y tenía 5, 6 personas en el juzgado, con 4,000 carpetas de ejecución. Y además, cada carpeta de ejecución es N potencial cantidad de controversias que se pueden generar. Porque a diferencia del proceso que llevamos un hilo conductor, que es la imputación, la acusación, el trabajo probatorio, en ejecución tenemos, al menos aquí en México, la Ley Nacional de Ejecución Penal nos plantea 2 tipos de controversias: controversias administrativas y controversias jurisdiccionales. Las administrativas es todo lo que implique condiciones de internamiento, simplificando, digamos, la fórmula. Y las controversias jurisdiccionales es todo aquello que tenga que ver con la modificación, extinción o duración del título ejecutivo denominado sentencia. Entonces, claro, el trabajo es tremendo, pero tampoco podríamos convertirnos en un gestor o solucionador de los errores de las partes. Yo se los digo bien concreto, en mi práctica, ¿qué pasaba? Las partes llegaban confiadas con los acuerdos probatorios. Yo hacía prima facie cuando las partes lo sometían y me decían,
hay corroboración con un dato registro, su señoría, del acuerdo probatorio, mismo que se encuentra a fojas tales del expediente de ejecución o de la carpeta de ejecución, ¿no? Claro, en la audiencia, para verificar que efectivamente había una relación entre lo acordado y el documento dato registro, pues verificaba efectivamente si existe el documento, algo que manifestara la otra parte. Nada, su señoría, ¿está de acuerdo? Sí. Y claro, ellos quedaban confiados porque yo decía, se admite el acuerdo probatorio en los términos planteados por las partes en la audiencia. ¿Por qué? Porque sí existe la corroboración documental. Pero al momento de mi toma de decisión, yo entraba a la valoración de la premisa que tenían por probada las partes en el acuerdo. Y yo decía, no corresponde el contenido del documento. Si está el documento que refirieron, pero no corresponde el contenido del documento con la hipótesis que ustedes quieren acreditar. Por lo tanto, si bien le estuve por admitido el acuerdo, no hay corroboración epistémica del acuerdo con lo que ustedes pretenden tener por acreditado con dicho acuerdo. Y eso tenía, claro, como ellos estaban confiados en los acuerdos, ¿qué hacían? Una vez que les admitía a uno los acuerdos, ellos renunciaban al desahogo de los demás medios de prueba. Y esto tenía consecuencia que la negativa, en mi caso, del beneficio penitenciario. Que pudiera parecer, ¿es más complicado? Sí. Ay, René, mira, si llegaron a acuerdos quiere decir que quieren solucionar el problema y que ahí se acabe todo. Pero la verdad es que yo soy un creyente, ferviente creyente de que los jueces debemos aceptar ese postulado epistémico y de legalidad que tenemos. Y la verdad es que aunque pudiera parecer complicar más, porque claro, esto me significaba después un nuevo planteamiento de ese mismo sujeto sobre ello, pero no sé si mal o bien, mi postura era de que yo tenía que cumplir con esos objetivos que justamente planteaba yo aquí, ¿no? Pero muchas gracias, doctor, por la pregunta. Está apagado tu audio, Abel. Muchas gracias, doctor, por esta respuesta. A mí también me gustaría hacer una pregunta, que si me lo permite, que quizás va a parecer cercana geográficamente a donde usted se encuentra. Verá, quizás en esta comparación de la cultura procesal estadounidense, en donde el proceso al parecer está profundamente instalado un sistema de negociación, incluso la propia Corte Suprema de los Estados Unidos había reconocido que la justicia penal actual en los Estados Unidos en gran parte era un sistema de declaraciones de culpabilidad y no más bien de juicios, con altísimos porcentajes de condenas derivadas a múltiples acuerdos. Y en el Perú, al igual que en toda Latinoamérica, aunque el cambio del Código Procesal Penal también admite estas convenciones probatorias en las etapas intermedias, porque pareciera que existe una tendencia a este aspecto adversarial que, si bien es cierto, como usted ha mencionado, no tiene una armonía epistémica controlada y concreta. Pero frente a eso, a esta situación a la cual nos vemos, todas las comunidades jurídicas latinoamericanas, ¿qué hacer, no? ¿Cómo debería de controlarse judicialmente en el Perú, tanto como en otras realidades continentales, esta incorporación de convenciones probatorias inspiradas precisamente, con una tendencia sobre todo de una cultura adversarial que es algo ajena a nuestra propia cultura continental? ¿Cuál sería la respuesta en la defensa de la epistemología que usted ha mencionado? Bueno, mira, lo que pasa es que también yo parto de una distinción. Si bien hemos asumido un modelo procesal que podría ser propio, ¿no? De los anglosajones, creo que hay un punto esencial que tenemos que observar para construir nuestro propio modelo, que es la exigencia de fundamentación y motivación, ¿no? Porque lo que no tienen en ese sistema, por eso es que se permite el sistema de jurados, ¿no? Que es lo menos llega al sistema de jurados, ¿eh? No, muchas veces tenemos como ese sesgo de pensar que todo lo resuelve. No. Mucho se termina en negociación, como bien lo has dicho, ¿no? Pero nosotros tenemos esa obligación de fundar y motivar nuestras decisiones por principio de legalidad. Y a mí me parece que en este tipo de modelos el principio de legalidad cede.
se dio el principio de legalidad, ¿no? O fue derrotado, si me permiten expresarlo de esta manera, el principio de legalidad. Claro, ¿queremos eficiencia o queremos legalidad? Hay un libro que creo que hay una edición en el Perú, si no mal recuerdo, de un juez italiano, un juez anticorrupción, ¿no? Y en Italia, Ottavio Sferlazza, ¿no? Que se llama Delincuencia Organizada y Sistema Acusatorio, algo así se llama el libro, que por ahí está ese librillo. Creo que si no mal recuerdo, porque creo que sí hay una edición peruana, hay una edición mexicana también. Y él decía, Sferlazza lo que nos decía es, a ver, cuando comenzó el sistema acusatorio, de inmediato se empezaron a dar muchos acuerdos probatorios, ¿no? Procedimientos abreviados y este tipo de salidas negociadas, ¿no? Pero cuando dije, oye, es que exponencialmente es altísimo el número, o sea, es súper efectivo el sistema. Cuando se pusieron a estudiar, ¿no? Y empezaron a generar estadísticas, a entrevistar a los involucrados, resulta que ellos optaban por el procedimiento abreviado porque era la salida más rápida, efectiva, aunque tenía un costo económico para ellos, y aunque ellos admitieran ser inocentes y no haber cometido el delito, era la salida más fácil y efectiva. Y por eso es que había aumentado este tipo de negociaciones. Pero eso nos habla entonces de que también se perdió desde el ámbito de justicia, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas decían, mira, yo soy una persona que no cometió el delito, me están imputando el delito, yo sé que no lo cometí, sé que no voy a volver a cometer otro porque no soy una persona que esté cometiendo delitos y estoy perdiendo más tiempo, dinero y esfuerzo. Entonces prefiero hacer estas negociaciones, que era uno de los puntos y de las recomendaciones que yo hacía, ¿no? No se puede ver como una medida de efectividad para tener menos asuntos o para evitar los casos complejos. Entonces, creo que la respuesta a tu pregunta estaría en la toma de decisión de qué queremos. ¿Legalidad o eficiencia en nuestros sistemas? Yo, por mi formación, diría legalidad, porque la propia legalidad también nos puede dar eficiencia, pero sin abandonar la legalidad, como puede parecer muchas veces con este tipo de cuestiones. No sé si con esto te contestaría. No, sí, muchas gracias. También estamos en el Facebook y hay una pregunta a la cual quiero trasladarle, que es, digamos, el punto de vista de la verdad frente al proceso, la búsqueda de la verdad procesal o la verdad material, que al parecer existe, digamos, ese grado de conflicto, ¿no? ¿Qué nos podría usted, frente a su posición, explicar ante eso? Bueno, claro, es que ese control epistémico que yo propongo con estas convenciones o acuerdos, con este análisis que hago de las convenciones o acuerdos, justamente es para dimensionar el valor de la verdad. No quiero entrar en las discusiones que podríamos tener, ¿no? De ello, ¿no? Yo les adelantaba, bueno, esto de verdad procesal, ¿no? O verdad material me parece una reminiscencia, o pensar que el proceso es la mejor forma de llegar a la verdad material o esta verdad procesal o verdad histórica, verdad judicial, todo lo que le podríamos agregar a la verdad, ¿no? Justamente es la base de mi propuesta. O sea, el valor que pueden tener, si lo puedo decir así, no sé, el valor de verdad, ¿no? Que tiene el tener por acreditadas estas hipótesis, necesita un control epistémico y normativo como el que yo propongo. Entonces, justamente la respuesta está ahí, ¿no? La respuesta está ahí. O sea, la verdad no se pierde ni se sacrifica, ¿no? Está esta discusión, ¿no? De Cavalone y de Tarufo, ¿no? Sobre la verifobia, que hay un librito sobre ese tipo de cuestiones, ¿no? Claro, o sea, la respuesta para mí es en esto que he venido insistiendo por eso yo hago esta propuesta de controles epistémicos y normativos de las convenciones o de los acuerdos probatorios. Genial, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, tal vez? Aquí los participantes, los miembros de la sesión, levanten la mano si es que desean el uso de la palabra. Si no hay más preguntas, voy a plantear un par de preguntas a mi amigo René. Claro. La primera, a ver, bueno, por definición, la legalidad, por lo general, o a veces, si no quiero ser más absolutista,
suele ser contraepistémica, ¿no? El derecho algunas veces es contraepistémico. Un ejemplo de contraepistémico para que los amigos que quizás no comprendan es la prueba ilícita, ¿no? Un buen ejemplo de un argumento contraepistémico, el derecho es contraepistémico. La legalidad puede ser también contraepistémica. La pregunta es, ¿cómo armonizar la legalidad cuando está, en el caso de las convenciones probatorias, cuando está claramente puede ser contraepistémica, con ese otro rol, puede ser el rol de garante epistémico del juez? Sí, ¿Cuál sería la primera pregunta? Y bueno, la segunda, después de la respuesta. súper, súper. Claro, claro. Pues yo parto de que también tendríamos que generar dentro del modelo esos sacrificios epistémicos de lo que hablas, ¿no? Porque son sacrificios epistémicos, ¿no? ¿Por qué? Porque tendríamos, claro, esto también lleva implícito el preguntarnos sobre los valores, ¿no? O sea, ¿qué valor? ¿Qué valores tenemos? Claro, los sacrificios epistémicos implican que hay valores superiores y con más importancia que incluso la verdad. Y estos son sacrificios epistémicos. Creo que aquí, dentro de esta propuesta, también tendríamos que hacer, ¿no? Sacrificios epistémicos. Entonces, claro, creo que mi propuesta no alcanza hasta allá, ¿no? No he llegado, digamos, a esto, pero claro, los sacrificios epistémicos tendrían que ser verificados y analizados en estos términos. Por eso es que, claro, ese valor de verdad no es absoluto. Y más, porque ¿qué estoy tratando de controlar? Estoy tratando de controlar convenciones o acuerdos entre las partes respecto a hechos a probar, ¿no? O a tener por probados. Por supuesto que entonces sí implicaría en mayor medida generar controles epistémicos aceptando también este tipo de cuestiones. Es más, cuando yo hablo de que estas convenciones o acuerdos también un parámetro a analizar por parte de los órganos de toma de decisión es que no hayan sido coaccionados, ¿no? O que hayan sido, también implicaría generar este tipo de controles epistémicos y que era también de los puntos que yo toqué, ¿no? No sé si con eso te contesto, mi querido amigo. Sí, claro, claro, sí, sí, efectivamente, yo también coincido contigo que, o sea, el proceso penal tiene dos grandes fines, son dos los fines institucionales. Por un lado, pues precisamente desde el punto de vista epistémico, la averiguación de la verdad, porque esta es, digamos, la condición fáctica para el segundo nivel, ¿cuál es la justificación axiológica, ¿no? La justicia, ninguna proposición de justicia es, diríamos, en términos ontológicos, más acertada que aquella que se corresponde con la realidad. Pero también es cierto que el soberano, al diseñar un modelo, realiza lo que tú precisamente planteas, sacrificios epistémicos. Y estos son los fines institucionales, los fines procesales. Establece garantías procesales, ¿no? Entonces, en toda propuesta teórica no se puede dejar de lado, en el ámbito del proceso penal, estos dos grandes fines institucionales. La averiguación de la verdad como propuesta, como fin epistemológico, y la protección de las garantías procesales en la dimensión axiológica. Y ahí hay que armonizar, ¿no? Hay que armonizar. El otro tema es, me parece muy interesante la propuesta, porque esto parte de lo que en su día sostuvo Larry Laudan, ¿no? Entendiendo al proceso como un motor epistémico. Claro. Un motor epistémico, y la prueba como, por tanto, y este ya no es de Larry Laudan, sino en todo caso, este es un argumento tarufiano, la prueba entendida como instrumento de conocimiento. Si esto es así, los acuerdos, no sé si tú coincides conmigo, los acuerdos que realizan las partes, lo que llamamos convenciones probatorias, llámese como quiera, deben también ser instrumentos de conocimiento. Y si es instrumento de conocimiento, porque el proceso se entiende como un motor epistémico, evidentemente el juez no solamente está legitimado, no solamente está habilitado, sino está obligado a hacer ese control epistémico de esa información, porque lo que necesitamos es información relevante, ¿no? Y que esa información, además de ser relevante, haya pasado por el filtro de fiabilidad. ¿Y cómo controlamos la fiabilidad? Mi pregunta era, ¿cómo controlamos la fiabilidad
del acuerdo, de las convenciones probatorias de las partes, ¿cómo el juez puede tener, diríamos, seguridad de que la información es fiable? Porque la fiabilidad nada dice sobre la relevancia, pero la fiabilidad a los efectos de poder utilizar esa información, si es que no se hace el control epistémico, ¿no? Entonces, diríamos que se justifica la propuesta del control epistémico en la medida de que el juez requiere información fiable, y esa información fiable pasa por un control judicial de carácter tanto epistémico y con fundamentos epistemológicos, bueno, categorías diferenciables que no es el momento para entrar en detalles. Pero entonces, la pregunta final sería, es la siguiente. Si el sistema, nuestro sistema no dice nada respecto sobre la fiabilidad, sobre la relevancia de las convenciones probatorias. No dice nada. Y si el derecho probatorio no solamente debe ser interpretado desde el sistema jurídico, porque si el derecho o si las reglas procesales son interpretadas desde el derecho probatorio, a veces no hay mucho que discutir. ¿Por qué? Porque el derecho te dice cómo es. Pero la necesidad de compatibilizar la práctica con el objetivo institucional, en este caso, la averiguación de la verdad, que es eminentemente epistémico, exige, o en todo caso, conlleva a que se eche mano a herramientas, a instrumentos y a criterios epistémicos a los efectos de interpretar las reglas procesales. Entonces, mi pregunta es, ¿tú consideras que las reglas procesales vinculadas, en este caso, a las convenciones probatorias, no solamente deben ser interpretadas a la luz del derecho probatorio, sino también a la luz de la epistemología sobre materia probatoria, teniendo en cuenta ese fin institucional, que es la averiguación de la verdad? Sí, sí, ¿por qué? Porque mira, yo lo hago muy en el sentido de Michael Pardo, ¿no? De que habla de un segundo orden, ¿no? O sea, a ver, las normas procesales están y las aplicamos y están, pero el segundo orden, ¿qué implicaría? ¿Cómo tenemos que entenderlas? Y cómo las dotamos de ese valor de verdad del que estás hablando, ¿no? Y ese sentido epistémico. Porque recuerden que dentro de estas posibilidades que nosotros tenemos interpretativas, ¿no? Pues una cosa es también cómo entendemos y cómo argumentamos respecto a las propias, a los textos normativos, digámoslo así. Entonces, yo o en lo que estoy pensando con esta propuesta, entonces es un segundo orden. No solamente atenernos al texto normativo y en una interpretación lingüística, ¿no? O textual meramente, sino cómo debemos entenderlas para que logren funcionalidad en el sistema. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con los estándares probatorios, ¿no? O sea, estamos generando textos normativos, ¿no?, que hablan de estándares probatorios, pero no nos dicen qué es el estándar probatorio, cómo entenderlo, cómo generar el estándar o cómo visualizar el estándar. ¿Y qué hacemos? Nos vamos al segundo orden. ¿Qué contenido le doy? ¿Cómo lo entiendo? Y cómo lo hago compatible con los valores e intereses que cada sistema en concreto pueda tener. Entonces, yo parto de ese segundo orden, Orlando. Genial, gracias. Sí, ya son bueno, por acá ya son las 6:23, allá 5:23, ¿no? Sí, así es. Tenemos una diferencia. Bueno, si ya no hay más preguntas, bueno, de hecho que yo tendría muchas preguntas y podemos debatir Ya lo sé. toda la tarde, como lo hacíamos allá cuando nos hemos encontrado en Girón, en Madrid, en fin. Pero bueno, tú sabes que el tiempo es así. Pavel, ¿algo? No, Continuamos. no hay ninguna pregunta, doctor. Entonces, bueno, bueno, querido René, de verdad que ha sido una magnífica ponencia la tuya. Es un tema que particularmente yo no lo he analizado a profundidad. Conversamos hace un día, pero como dije al inicio de la intervención, este es un tema
sobre el cual poco o nada se ha dicho, al menos en nuestro país, y como la intervención que hizo un colega, el doctor Asunción, efectivamente es más mecánica, la forma como se viene trabajando es más mecánica, o sea, aplicativa, repetitiva, rutinaria, pero no, de pronto no se ha vertido la reflexión sobre si es que esta práctica probatoria, porque es una práctica probatoria, está acorde o no con el fin institucional del proceso penal. De verdad que fomentar, optimizar estas formas de reducir el proceso penal, ¿acaso no conllevan a un riesgo de error? Y si esto es así, ¿cómo gestionar ese riesgo de error? ¿No? Claro. Y justamente la gestión del riesgo de error es lo que tú nos estás planteando. Desde mi punto de vista, es una gestión del riesgo de error que se tiene si es que no ponemos el énfasis y la mirada acuciosa en esta manera de desarrollar el proceso penal, que son las convenciones probatorias. El proceso penal, por lo general, ya presenta un riesgo, todo es un riesgo, decía esto Kahneman, ¿no? En eso estamos de acuerdo, y lo que se tiene que hacer es minimizar el riesgo, niveles tolerables, porque lo ideal es eliminar, pero no se puede eliminar. Entonces, reducir a niveles tolerables que la racionalidad acepta. Entonces, la propuesta que nos está haciendo definitivamente es una propuesta muy interesante. Yo estoy seguro que los colegas que están conectados y los amigos que nos están siguiendo por la página de la Corte, bueno, deben estar bastante motivados, como tú dijiste, sobre todo provocados, para investigar, para estudiar, para plantear, para preguntarse si de verdad esta forma como se está abordando en nuestro sistema procesal garantiza, no presenta riesgos, o por el contrario, es probablemente un poco peligrosa la forma como seguimos trabajando. Muchas gracias, René, y te comprometo para que en otra oportunidad sigas compartiendo tus conocimientos con la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que actualmente dirijo. Estas capacitaciones que las hacemos, bueno, las hemos retomado siempre en la línea del razonamiento probatorio y la argumentación jurídica, porque les comento algo más. Con René también hicimos la maestría en León, en argumentación jurídica, es que tenemos una doble coincidencia académica, para que envíen de nuestros magistrados, trabajadores, de los amigos a quienes les gustan estos temas del derecho del razonamiento probatorio y de la argumentación jurídica, porque el propósito de la Corte es contribuir al debate, es generar inquietud, es motivar en los operadores del sistema de justicia, ya sean jueces, sean fiscales, sean abogados, porque como decía Thomas Kuhn, los paradigmas no duran para siempre, ¿no? Y los paradigmas se cambian constantemente, y precisamente el paradigma, por ejemplo, de la convicción ya quedó atrás, y está quedando atrás el paradigma de la sana crítica, y así funciona la vida, ¿no? Entonces todos tenemos que estar ahí permanentemente en capacitación. Y termino citando a Derrida: a veces hay que desaprender para aprender, y nuestro objetivo es precisamente aprender de quienes conocen estos temas con bastante acuciosidad, con bastante solvencia, como es el caso tuyo, mi querido René. Te agradezco infinitamente a nombre de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, y sobre todo, y te envío un fuerte abrazo desde las tierras ayacuchanas de Perú. Gracias, amigo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Orlando, por tus palabras, por la invitación. A todos los miembros de la Corte Superior de Ayacucho, un abrazo. Y bueno, nos vemos pronto. Ya sabes que siempre es un sí, amigo. Así que cuídense y reciban un saludo desde México. Cuídate, amigo. Chao, chao, gracias. Muchísimas gracias, doctor.